Hola, hola, bienvenidos de nuevo a la Escuela de Histología de la Harvard Academia en el curso nivel básico. Mi nombre es Luis Alberto Figueroa Fernández y el día de hoy tendré el gusto de impartirte el tema de tejido epitelial. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y mi Instagram o medio de contacto es @medicalbert, donde normalmente subo contenido médico de interés que comparto con todos ustedes por si gustas darte una vuelta. Sin más por el momento, gracias por tu compañía en esta tercera clase y comencemos. Primero que nada hay que revisar nuestra tablita de contenido para saber cuáles serán los subtemas que abordaremos el día de hoy. El primero de ellos será las generalidades del tejido epitelial, uno de los 4 tejidos conocidos como básicos en nuestra asignatura, junto con sus características y funciones respectivas, para posteriormente pasar a clasificar todos estos tipos de epitelios y también vamos a hacer énfasis en la región basal y apical de las células epiteliales, así como que conoceremos la nomenclatura correcta para nombrar adecuadamente los tipos de epitelios existentes. Finalmente concluiremos nuestra clase con el epitelio glandular, en el subtema en el cual hablaremos sobre sus generalidades, tipos de secreción, de glándulas, de comunicación celular, entre otras cositas. Ahora bien, como les mencionaba, existen 4 tipos de tejidos básicos en nuestra asignatura en histología: epitelial, que es el objeto de estudio del día de hoy, encargado de revestir superficies y cavidades corporales básicamente; el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Como les acabo de mencionar, el día de hoy la clase estará enfocada en este tejido, el epitelial. Sin embargo, los demás los revisaremos más a fondo en posteriores clases. Ahora sí, definiendo qué es un tejido para empezar, bueno, lo vimos en nuestra primera clase, que la histología es la ciencia encargada de estudiar células que a su vez conforman tejidos y estos tejidos a su vez conforman órganos, microscópicamente hablando. Sin embargo, en esta ocasión nos detendremos justamente en el nivel de organización de la materia en tejidos, que básicamente, como lo acabo de decir, es la conformación de células. Sin embargo, estas células necesitan una compañía, un acompañante, pues la cual será la matriz extracelular en este caso. La función de esta matriz extracelular básicamente va a consistir en rodear y brindarle ese soporte a las células. Pero hablando ya específicamente sobre el tejido epitelial, vamos a tener que es el tejido básico avascular conformado por células poliédricas. Sin embargo, como todo en esta vida, hay excepciones. En este caso, la excepción sería la estría vascular, ya que a pesar de ser tejido epitelial, esta sí va a estar vascularizada. La abordaremos un poquito más a fondo cuando lleguemos al tema de oído en alguna clase posterior. Las características del tejido epitelial son varias, sin embargo aquí hablaremos de las principales, una de las cuales ya les mencioné: el hecho de cubrir superficies y revestir cavidades corporales, además de que es capaz de formar las glándulas. Esto es como un pequeño preámbulo de lo que veremos en nuestro subtema número 3. Además, las células epiteliales se relacionan, trabajan en conjunto, formando barreras entre el organismo y el exterior. Concretamente hablando, va a ser como un intermediario entre lo que es el tejido conjuntivo subyacente y el medio externo. Ahora bien, uno podría preguntarse, pues, cómo es que nuestros tejidos epiteliales funcionan aparentemente tan bien, si es que son avasculares. ¿Cómo se nutren, no? Bueno, la respuesta es bastante simple y lo tenemos en esta palabra: difusión. Bueno, esta difusión de nutrientes nos la va a dar justamente el tejido que se encuentra por debajo del epitelial, el cual es el tejido conjuntivo subyacente. Por medio del proceso de difusión, básicamente nos va a dar la nutrición que necesitamos en todo momento a nuestro tejido epitelial. Ahora bien, hablando sobre las características de las células epiteliales. Bueno, básicamente tienen tres rasgos principales. Uno de ellos es que sus células van a estar bastante cercanas unas de otras, además de que van a estar adheridas entre sí por medio de uniones intercelulares específicas. Y justamente en esta representación es un capilar sanguíneo, pues vemos que específicamente su disposición sí son muy cercanas unas de otras. Además, cuentan con una polaridad funcional y morfológica. Lo que queremos decir con esto es que sus funciones se asocian con sus regiones. Y ya vimos que, bueno, vamos a ver que tienen dos principales, la apical y la basal. Sin embargo, también existe la lateral, por ejemplo. Además, estas células epiteliales tendrán una superficie basal adherida a una membrana basal subyacente, de la cual ya hablaremos un poquito más adelante.
Ahora bien, hay muchas funciones que nos brinda el tejido epitelial, sin embargo estas son 5 de las principales dependiendo de la zona donde se encuentren, porque como bien sabemos, el tejido epitelial no es como que se quede en un solo lado de nuestro cuerpo, está en diferentes órganos, en diferentes estructuras, por lo tanto hay que conocer sus diferentes funciones. En piel, por ejemplo, nos va a brindar la función de protegernos contra el daño mecánico o contra cualquier microorganismo que quiera ingresar a nuestro organismo. También va a estar presente en los alvéolos pulmonares, por ejemplo, en el proceso de intercambio gaseoso o en mesotelio para permitir un mejor deslizamiento entre superficies, en intestinos y glándulas, que también abordaremos más detalladamente este tema un poquito más adelante, que nos va a brindar la absorción y la secreción, y finalmente nos va a ayudar a regular la temperatura corporal, así como evitar la pérdida excesiva de agua. Ahora bien, todo esto fue en cuanto a las generalidades. Ahora, hablando como tal de las clasificaciones de los tipos de epitelios existentes, vamos a tener las siguientes. Sin embargo, primero hay que hablar sobre la región basal, específicamente de la membrana basal. Esta membrana basal se puede definir muy burdamente como la relación entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Sin embargo, hay que mencionar más a detalle que es una capa densa de proteínas que van a estar especializadas de la matriz extracelular. Esta matriz extracelular, como se los mencioné, es uno de los componentes que en conjunto con las células, junto con el cúmulo de células epiteliales, van a formar nuestro tejido, donde van a existir una adhesión estructural tanto para las células epiteliales suprayacentes como el tejido conectivo subyacente, que recordemos que va a ser el que nos va a dar la nutrición por medio del proceso de difusión. Esta membrana basal tiene un espesor más bien entre 50 y 150 nanómetros. Esta a su vez va a tener varios componentes, principalmente dos láminas, la basal y la reticular. Aquí en la imagen las podemos distinguir más o menos en microscopía electrónica, que este tema también lo abordamos en la clase previa. Esta lámina reticular, vamos a tener que sus componentes principales va a ser la colágena, básicamente tipo 3. Sin embargo, también vamos a encontrar colágeno de tipo 7, así como la fibronectina. Sin embargo, en la lámina basal vamos a encontrar a su vez dos divisiones más, que van a ser la lámina lúcida y la lámina densa, que aquí podemos ver bastante clarita, la parte blanca y la parte más oscurita. La lámina lúcida va a estar compuesta por laminina e integrina, mientras que la lámina densa también va a tener colágena, pero de tipo 4, así como la fibronectina, igual que la lámina reticular, pero se le va a agregar aquí un proteoglucano, el cual va a ser el perlecano. Aquí también podemos ver una muestra histológica teñida con H&E, donde justamente es la representación de cómo se ve en un microscopio la membrana basal. Ahora sí, vamos a hablar sobre su clasificación por forma. Esto realmente es un tema sencillo de comprender, ya que pues básicamente el nombre que recibe es la forma que tiene. En este caso, por ejemplo, el epitelio plano básicamente nos dice que las células tienen una forma en la cual lo ancho predomina sobre lo alto. En los epitelios cúbicos nos va a decir que tanto el ancho como el alto es aparentemente similar y nos dan una forma cuboide. Mientras que en el cilíndrico vamos a tener que las células son como en forma de cilindro, su nombre lo dice, y el alto va a predominar sobre lo ancho. Sin embargo, de ahí en fuera, en todo lo demás tienen las mismas características. Por debajo del epitelio va a estar la membrana basal, que ya mencionamos algunas de sus componentes y de sus características y de lo que es la membrana basal. Y por debajo la lámina propia con capilares sanguíneos, etc. Respecto a los epitelios simples, bueno, vamos a decir que básicamente el epitelio que tiene un solo estrato celular de grosor y además descansa sobre la membrana basal de la que ya hablamos, se va a denominar como epitelio simple. Es por ello que cualquier tipo de forma celular que exista, ya sea plana, cúbica o cilíndrica, pues va a poder ser un epitelio simple, siempre y cuando cumpla con la condición que solamente sea un estrato, es decir, una hilera. Aquí vemos una hilera de células planas, aquí cilíndricas, pero sigue siendo una hilera a pesar de ser más grandes, más altas,
sigue siendo una hilera, y lo mismo con las cúbicas, no cambia. Sin embargo, también vamos a contar con otro tipo de epitelio simple, uno especial, que va a ser llamado epitelio pseudoestratificado. A pesar del nombre y que uno pensaría que es estratificado, pues realmente es un epitelio simple. ¿Por qué? Porque todas las células también van a descansar sobre la membrana basal, de la que ya hablamos previamente, pero no todas van a alcanzar esa superficie libre, esa superficie epitelial libre en la parte más superior. Es por ello que también es considerado como un epitelio simple. Ahora, respecto a los epitelios estratificados. Bueno, estos básicamente son los epitelios que poseen dos o más estratos celulares de grosor, ¿vale? Entonces, también pueden ser de cualquier forma, planos, cúbicos, cilíndricos, siempre y cuando haya dos o más estratos o dos o más hileras, si lo queremos ver de una forma más coloquial. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una, si solo tuviéramos esta, sería un epitelio plano simple. Sin embargo, como son bastantes, 1, 2, 3, 4, 5 hileras aproximadamente, vamos a tener que es un epitelio estratificado. Lo mismo con el cilíndrico, si solamente tuviéramos una hilera, pues podríamos decir que es un epitelio simple, pero al estar en conjunto con células cúbicas, pues vamos a tener que es un epitelio estratificado. Lo mismo aquí con las cúbicas, y aquí el epitelio especial, por así llamarlo, es el epitelio transicional o también denominado urotelio. Este es estratificado y básicamente es el que reviste las vías urinarias inferiores. Las células en su superficie libre van a variar bastante, de hecho. Pueden ser grandes, redondas, convexas o incluso planas, según la distensión del órgano urinario donde se encuentren. Ahora bien, aquí les dejaré unas tablitas que la verdad vienen bastante bien resumidos sobre los tipos de epitelios que vimos, las imágenes, en donde las vamos a poder encontrar y sus funciones principales. Hay que recordar que las funciones principales de la mayoría de los epitelios básicamente va a consistir o en absorción, o en secreción, o en conducción, o en barrera. Realmente de ahí en fuera no varían demasiado, a pesar de las diferentes localizaciones que tengan. Entonces, aquí por ejemplo de los más preguntables puede ser el de los alvéolos respiratorios del pulmón, que es digamos, el más común, el más simple, que es el epitelio plano simple, y básicamente ahí solamente es intercambio gaseoso, ¿no? Un ejemplo, también por ejemplo el pseudoestratificado los vamos a encontrar en conductos deferentes y eferentes del epidídimo. Obviamente las funciones principales aquí pues va a ser absorción y conducción. Acá, por ejemplo, tendremos el epitelio cúbico estratificado, en el cual lo vamos a poder encontrar en conductos de glándulas sudoríparas, y por lo tanto, si van a estar en conductos, bueno, su mismo nombre nos lo dice, la función principal va a ser conducción. Entonces, el de transición también lo vamos a encontrar, como les mencioné, en vías urinarias inferiores, en vejiga, en uretra, en uréteres, y pues la función es barrera y distensibilidad, que es la característica propia del epitelio de transición o urotelio. Estas tablitas la pueden ver más a profundidad posteriormente, o pueden pausar el video para poderlas leer y comprender de una mejor manera. No me detendré mucho en esto, ya que viene bastante bien resumido por cuestiones de tiempo. Ahora bien, hablaremos sobre la región apical de las células epiteliales. Aquí básicamente vamos a encontrar lo que son especializaciones de membrana que poseen glucocálix. También son conocidas como prolongaciones digitiformes. Esto de parte de prolongaciones digitiformes hace referencia a la forma como de deditos, ¿vale? Primero que nada vamos a tener a las microvellosidades. Estas tienen aproximadamente una longitud de 2 a 10 micras, contienen citoplasma y componentes proteínicos del citoesqueleto, va a tener la clásica forma conocida como borde de cepillo, y pues aquí la podemos ver bastante clara. Va a estar formada principal por actina, y aquí están las proteínas con las que está asociada. Su función principal va a ser absorción y secreción. Después vamos a tener a los cilios. Los cilios son prolongaciones cilíndricas alargadas. Estas son un poquito más largas, de 10 a 50 micras, y generan movimiento anterógrado por las proteínas que contiene básicamente. Además que va a albergar, como nos menciona aquí, un conjunto de microtúbulos y proteínas asociadas, formando lo que se conoce como axonema. Es este de acá, esta imagen de acá, aquí, todos estos son cilios.
y su función principal va a ser movimiento y sensopercepción. Por otro lado tenemos a los estereocilios. Estos van a ser evaginaciones también digitiformes, alargadas aproximadamente de 10 a 20 micras y carecen de movimiento propio. Vamos a localizarlos en epitelios de epidídimo, conducto deferente y también incluso en oído. La función principal de esto va a ser la absorción, y las proteínas por las cuales va a estar formado primordialmente va a ser la actina y la alfa-actinina. Ahora bien, hablando sobre la nomenclatura de epitelios, hay que tener en cuenta que son 5 pasos básicos. El primero de ello va a ser nombrar como tal la palabra epitelio, para posteriormente hablar sobre la forma, plano, cúbico o cilíndrico, de las cuales ya hablamos. Después hablaremos sobre el número de capas. Ya si es solamente un estrato celular, vamos a conocer que se llama simple. Si son varios estratos celulares o varias hileras, dicho de una manera muy burda, pues va a ser un epitelio estratificado. Después vamos a hablar sobre las especializaciones de membrana, de las cuales acabamos de hablar, y se van a clasificar en 3: cilios, microvellosidades y estereocilios. Y finalmente hablaremos sobre características extras, como lo puede ser que si son células mucoproductoras, caliciforme, etc. Aquí tenemos un ejemplo de nomenclatura. Este es un epitelio respiratorio presente en tráquea, mejor conocido o pues de una forma más inteligente, por así llamarla, para lucirse, como epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Con esto, pues epitelio es la palabra como tal para distinguir lo que es un tejido epitelial. Cilíndrico va a ser la forma, pseudoestratificado el número de capas, que ya hablamos que sería de tipo simple. Ciliado, pues aquí vemos los cilios, son las que caracterizan como en forma de borde de cepillo, pelitos, si lo quieren ver así también, tienen esa forma, pero son cilios con células caliciformes, y pues justamente son estas que vemos en esta zona, las que señalo con el cursor, y van a producir o generar moco. Finalmente hablaremos sobre nuestro tercer subtema, el cual es epitelio glandular. Aquí vamos a repasar un poquito más sobre glándulas, más que nada porque este tema se suele ver quizá en años anteriores, como en biología, en morfología incluso. Entonces, bueno, el epitelio glandular básicamente consiste en un conjunto de células con una función secretora. Esta secreción puede ser de tipo mucoso, seroso o incluso mixto. Van a haber dos tipos de glándulas principales: las exocrinas y las endocrinas. Tres tipos de comunicación celular: autocrina, paracrina y endocrina. Y una función también bastante importante de este epitelio es el hecho de que va a destruir microorganismos patógenos. Ahora bien, respecto a la comunicación celular, como mencioné, vamos a tener tres tipos. Autocrina básicamente es que la célula se comunica con ella misma en otra zona de la misma célula. Emite el mensaje y llega a la misma. La paracrina básicamente es que una célula emite un mensaje o una señal a otra célula contigua, muy cercana. Y la endocrina básicamente es que una célula libera ese mensaje o esa señal al torrente sanguíneo para llevarlo a algún otro punto de destino, pero por supuesto de una distancia mucho mayor. Ahora, hablando sobre los tipos de glándulas, vamos a tener de dos tipos: las exocrinas y las endocrinas. Las exocrinas básicamente van a secretar su producto sobre una superficie o a través de los conductos epiteliales, que pueden modificar pues básicamente su secreción, ¿no? Pueden absorberla, pueden concentrarla, entre otras cosas. Vamos a tener dos tipos de secreciones en este tipo de glándulas: las de tipo mucoso y las de tipo seroso, así como tres tipos de mecanismos de secreción: mero, apo y holo, merocrino, apócrino y holocrino. Asimismo, por el otro lado tenemos a las glándulas endocrinas, las cuales, a diferencia de las exocrinas, no van a poseer ningún sistema de producto, y sus productos los van a secretar en el torrente sanguíneo directamente para poder alcanzar algún receptor específico, pero que estén en células diana distantes, a mayor distancia. Entonces, justamente hablando de las glándulas exocrinas, aquí tenemos a los tres tipos de mecanismos de secreción que mencioné. Merocrina, pues básicamente va a ser aquel tipo de mecanismo de secreción el cual va a liberar contenido en forma de moléculas. El ejemplo lo podemos ver en glándulas lagrimales, por ejemplo,
mientras que la apócrina es una liberación de contenido lenta, es decir, su secreción va a ser realmente paso a paso, demasiado pues lentas, ¿no? Su nombre lo dice. Y aquí la mnemotecnia para reconocer dónde las podemos encontrar es la triple A, donde va a ser axila, ano y areola. Son los tres lugares, las tres ubicaciones donde vamos a encontrar siempre glándulas exócrinas con mecanismo de secreción apócrina. Y finalmente vamos a tener al tipo de mecanismo de secreción holócrino, el cual va a consistir en que la glándula, exócrina por supuesto, va a morir al momento en el que libera su contenido. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en glándulas de meiomio, en los bordes palpebrales. Sin más por el momento, estas son las bibliografías utilizadas para esta clase el día de hoy. Y finalmente les agradezco muchísimo por su atención. Recuerden que aquí están los medios de contactos para la academia y los míos personales por si tienen alguna duda más específica o quieran consultarme o cualquier otra cuestión. Muchas gracias por su atención nuevamente y nos vemos en la clase número 4. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.